Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a presentar los ejercicios de la unidad 3, aminoácidos, péptidos y proteínas. Los presentadores son Maday Beltrán Villegas y Gilberto Maldonado Serrano. Y como apoyo se encuentra Dani Heredia Romero. Empezamos con el problema 2. Relación entre la curva de titulación y las propiedades ácido-base de la glicerina. Una disolución de 100 mililitros de glicina 0,1 molar a pH 1,72 se tituló con una disolución de hidróxido de sodio 2 molar. Se registró el pH y los resultados se representaron como se muestran en la gráfica. Los puntos claves de la titulación se señalan como 1 a 5. Para cada una de las afirmaciones siguientes, A o identifique el punto clave adecuado de la titulación y justifique su elección. Para darle solución al problema número 2, vamos a empezar con el inciso A, que dice que la glicina está presente predominantemente en su forma protonada, que esto se puede ver en el punto que está encerrado con color rojo, que sería el punto 1. Esto se debe a que un pH muy bajo, pues la especie iónica se encuentra totalmente protonada y dicha molécula cuenta con una carga de +1. Esto quiere decir que la protonación máxima ocurre en el pH más bajo. Inciso B. La carga neta medida de la glicina es +1/2. Esto se puede mostrar en el punto 2, que está encerrado con color azul. En el primer pK, que es 2,34, las mitad de los protones son removidos de carboxilo, porque se agregan 0,5 iones hidroxilo. Esto hace que provoque un cambio de su carga de 1 a +0,5. Así que la carga de la glicina se expresa como la fórmula que está aquí. -1/2 más 1 es igual a 1/2. Inciso C. La mitad de los grupos amino están ionizados. Esto se puede observar en el 4, que está encerrado con rojo, ya que la mitad del grupo amino se encuentra ionizado con un pK de 9,6. Inciso D. El pH es igual al pK del grupo carboxilo. Esto se observa en el punto 2 de la gráfica, que está encerrado con el círculo azul. Cuando el pK es igual al pH, pues se encuentran en cantidades iguales de las formas protonadas y las desprotonadas del ácido. Por eso en el punto 2, el grupo carboxilo se encontrará en un 50% protonado y un 50% desprotonado, que será en partes iguales. Inciso E. El pH es igual al pK del grupo protonado. Esta afirmación se encuentra nuevamente en el punto 4, que está encerrado con color rojo. Así como se mencionó en el inciso D, cuando el pH es igual al pKa, es porque se encuentran de las mismas cantidades de las formas protonadas y las desprotonadas. Como se mencionaba anteriormente, están en un 50% protonado y un 50% desprotonado. Por lo que en el inciso 4 se observa eso, que está en cantidades iguales. Inciso F. La glicina tiene su máxima capacidad tamponante. Aquí se puede observar en dos puntos, que es el punto 2 y el punto 4, encerrados con rojos. En los dos puntos el pH es igual al pKa. En estos puntos la concentración del ácido débil es igual a la de la base conjugada. Como es una reacción del equilibrio, pues la adición de protones ácidos y es cancelada por la base conjugada y la adición de iones hidroxilo, que es la base, y esta es cancelada por el ácido débil. Por lo tanto, en esas partes los cambios de pH son muy mínimos. Inciso G. La carga neta media de la glicina es igual a 0. Esto se puede observar en el punto 3, que está cerrado con color azul, ya que en ese punto se encuentra el punto de inflexión o el punto isoeléctrico entre las dos etapas de la curva de titulación. Aquí la glicina se encuentra en su forma suiterniónica, que se traduce como ion doble, que como mencionaba anteriormente es el punto isoeléctrico. Inciso H.
El grupo carboxilo ha sido completamente titulado. Primer punto equivalente. Esto se puede observar en el inciso número 3 de la gráfica. Ahí se ha colocado un equivalente de iones hidroxilo, que hace que se titule por completo el carboxilo. En el inciso I tenemos que la glicina está totalmente titulada. Se encuentra en el segundo punto de equivalencia. Esto lo encontramos en el punto 5, donde la molécula de glicina está totalmente desprotonada. Para el punto J tenemos que la glicina predominante es la que se encuentra protonada. Eso lo encontramos en el punto 3, que se encuentra encerrado en color azul, ya que el punto isoeléctrico es de 5.97. Este grupo carboxilo se encuentra cargado negativamente y por ende se encuentra desprotonado. Y en el grupo amino se encuentra cargado positivamente, por lo cual estaríamos diciendo que se encuentra protonado. En el punto K tenemos que la carga neta media de la glicina es de -1. Esto lo notamos en el punto 5, que se encuentra en color rojo, ya que ambos grupos están desprotonados completamente, con un grupo amino neutro y un carboxilo cargado negativamente, por lo cual la carga neta nos daría un -1. Para el punto L tenemos que la glicina está presente predominantemente como una mezcla de 50-50, es decir, que se encuentra a la mitad de ambos lados. Esto lo notamos en el punto 2, que se encuentra en amarillo, ya que el punto del pKa2 es el del grupo carboxilo que se encuentra ionizado a la mitad. Para el punto M tenemos cómo corresponde el punto isoeléctrico. Esto lo notamos en el punto 3, que se encuentra en azul, ya que cuenta con una carga neta de 0. Esto quiere decir que la molécula es zwitterion, porque ambos grupos están ionizados. El punto isoeléctrico se debería obtener con la suma de los pKa dividido entre 2, como lo notamos aquí en la operación siguiente, donde tenemos que el punto isoeléctrico es igual a la mitad, que es la división del pKa1 más el pKa2. Aquí si lo sacamos sería el punto isoeléctrico es igual a 1 medio por 2.34 más 9.60, que nos vendría dando un punto isoeléctrico de 5.97. En el punto N tenemos que corresponde al final de la titulación. Esto lo vemos en el punto 5. La glicina se encuentra totalmente titulada con la adición de dos equivalentes de iones OH en negativo. En el punto O tenemos que se representan las peores regiones de pH en cuanto al poder tamponante. Esto lo vemos en el punto 1, en el 3 y en el 5, ya que se debe a que fuera de las regiones de amortiguamiento, la adición de ácido o base provoca grandes cambios en el pH, por lo cual estaría modificando nuestro ambiente. Problema número 4. Estado de ionización de la histidina. Cada grupo ionizable de un aminoácido puede existir en uno de dos estados posibles, cargado o neutro. La carga eléctrica del grupo funcional viene determinada por la relación entre sus pKa y el pH de la solución. Esta relación viene descrita por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Inciso A. La histidina tiene tres grupos funcionales ionizables. Escriba las ecuaciones de equilibrio para sus tres ionizaciones y asigne el pKa adecuado de cada ionización. Dibuje las estructuras de la histidina en cada estado de ionización. ¿Cuál es la carga neta de la molécula de histidina en cada estado de ionización? Inciso B. Dibuje las estructuras de los estados de ionización de la histidina predominantes a pH 1, 4, 8 y 12. Observe que el estado de ionización puede ser obtenido aproximadamente tratando independientemente cada grupo ionizable. Inciso C. ¿Cuál es la carga neta de la histidina a pH 1, 4, 8 y 12? Cuando se coloca en un campo eléctrico a cada uno de estos valores de pH, ¿qué desplazará la histidina hacia el ánodo o el cátodo? Como lo mencionaba en la pregunta, la histidina tiene tres grupos funcionales que son ionizables. Entonces aquí dibujamos las estructuras de equilibrio para las tres ionizaciones y les asignamos el pKa. En el punto número 1 son las estructuras en las que se encuentra el pH predominante a 1 y su carga neta sería +2. En la estructura número 2 se encuentra un pH de 4 y su carga neta sería +1.
En el inciso número 3, la estructura se encuentra un pH 8 y su carga neta sería 0. En el inciso número 4, la estructura se encuentra un pH número 12 y su carga neta sería -1. En la estructura número 1 es la que se encuentra en un pH más ácido. Y esto, al añadir la base, el grupo con el menor pKa pierde un protón primero, seguido del grupo próximo con el pH más pequeño, después el grupo con el pKa más grande, haciendo que su carga neta cambie considerablemente. En el inciso C, como mencionábamos anteriormente, en las estructuras que una se encontraba pH 1, otra pH 4, otra pH 2 y otra pH 8. Pues aquí tenemos una tabla para relacionar la estructura con su carga neta y saber hacia dónde se desplazará la histidina, hacia el ánodo o hacia el cátodo. Como se muestra aquí en la tabla, a pH 1 su carga neta será +2, entonces esta tendrá una tendencia a desplazarse hacia el cátodo, hacia el lado negativo. A pH número 4, su carga neta será +1 y tendrá una tendencia a desplazarse hacia el lado negativo, que sería hacia el cátodo. En el pH número 8 tendrá una carga neta de 0, por lo tanto, como tiene una carga neta de 0, ahí no habrá movimiento. Al contrario del pH número 12 se encuentra una carga neta de -1, entonces esta será desplazada hacia el ánodo. Problema 7. Comparación de los valores de la alanina y polialanina. La curva de titulación de la alanina muestra la ionización de dos grupos funcionales con valores de pKa de 2.34 y 9.69, correspondientes a la ionización de los grupos carboxilo y amino protonado, respectivamente. La titulación de di-, tri- y oligopéptidos mayores de la alanina también muestra la ionización de solo dos grupos funcionales, aunque los valores experimentales de pKa son diferentes. La tendencia de los valores de pKa se resume en la tabla. Aminoácido o péptido. Alanina, pKa1, 2.34, pKa2, 9.69. Dialanina, pKa1, 3.12, pKa2, 8.30. Trialanina, pKa1, 3.39, pKa2, 8.03. Polialanina, pKa1, 3.42, pKa2, 7.94. Ok, para solucionar el problema 7 tenemos que la solución es en el punto A, dibujar la estructura de la trialanina identificando los grupos funcionales asociados con el pK1 y el pK2. Pero aquí notamos que la estructura se encuentra en un pH neutro, que es de 7. Esto nos dice, aquí en esta estructura, en esta serie de movimientos, que el grupo hidroxilo estará interactuando con el hidrógeno de la otra molécula, por lo cual estarán interactuando y formando una molécula de agua, la cual se estaría disociando de la estructura original. Observando la estructura, podemos determinar el valor del pK1, que sería de 3.39, y del pK2, que sería de 8.03. Para el punto B tenemos, ¿por qué aumenta el valor del pK1 a cada adición de un residuo de alanina al oligopéptido de alanina? La interacción electrostática que se da entre el anión carboxilado y el grupo amino protonado de la forma ion dipolar de la alanina afecta la ionización del grupo carboxilo. Esta interacción disminuye a medida que aumenta la longitud de la polialanina. Esto nos daría como resultado el incremento del valor del pK1, ya que el protón del grupo carboxilo se vuelve menos ácido. Entonces, tenemos, ¿por qué disminuye el valor del pKa2 a cada adición de un residuo de alanina en el oligopéptido de alanina? Al remover del protón del grupo amino en la polialanina, se vuelve más fácil el incrementar la distancia entre grupos cargados,
disminuyendo la atracción electrostática, haciendo más fácil remover el protón. Las fuerzas intramoleculares del enlace amida mantendrían los valores más bajos que los que de una alquilamina sustituida. Problema 8. Tamaño de las proteínas. ¿Cuál es la masa molecular aproximada de una proteína de 682 residuos aminoácidos en una única cadena polipeptídica? El valor de 110 se puede tomar como una constante para conocer el tamaño de una proteína multiplicándola por un número de residuos. Pero vamos a empezar explicando esta tabla. Dice que la masa molecular de aminoácidos proteínas es de 128 y la masa molecular del agua es 18. Y la resta de estos dos da 110. Pero ¿por qué 128 y 18? El valor de la masa molecular de 128 se debe a un valor promedio que se da analizando las composiciones aminoácidicas de más de 1000 proteínas, dando como resultado una masa molecular media que está próxima a 128. Y el valor de 18 de la masa molecular del agua es porque se elimina una molécula de agua. Entonces 128 menos 18 daría 110, que es la masa molecular de un residuo de aminoácido en una proteína. Bueno, ya conociendo esto, la fórmula para poder conocer el tamaño de la proteína, vamos a sacar la multiplicación para conocer cuál sea la masa molecular de una proteína que contiene 182 residuos aminoácidos en una única cadena polipeptídica. En este caso multiplicaríamos 682 por 110, que nos daría 75.020 Dalton, o que es lo mismo aproximadamente 75.000 a 75 kilodalton aproximadamente. Problema 9. Números de residuos de triptófano en la albumina de suero bovino. Un análisis cuantitativo de aminoácidos indica que la albumina de suero bovino contiene 0.58% en peso de triptófano. Inciso A. Calcule la masa molecular mínima del BCA, es decir, suponiendo que haya solo un residuo de triptófano por molécula de proteína. Como datos tenemos la masa del triptófano, que es de 204, y en porcentaje en peso de triptófano en BCA es de 0.58. Paso 1. Se resta 18, que esto vendría siendo la masa atómica del agua, cuando en un aminoácido parte de un péptido o de una proteína. Tendríamos la resta de 204 menos 18, dándonos un resultado de 186. Para el paso 2 retomamos la fórmula del triptófano sobre el BCA, que esto nos daría igual al residuo de la proteína por la masa del triptófano sobre la masa del BCA, que esto es igual a 0.58 sobre 100 gramos. Y a la vez también nos daría el paso 3, que son 100 por 186 por 1, que es el residuo, sobre 0.58, y nos da un total de 32.000, que es la masa molecular mínima que nos estaría pidiendo. Problema 10. Composición de subunidades de una proteína. Una proteína tiene una masa molecular de 400 kilodalton, medida por una cromatografía de exclusión molecular. Si se analiza mediante electroforesis en presencia de hidrodesil sulfato sódico, la proteína muestra 3 bandas de masas moleculares, 180, 160 y 60 kilodalton. Cuando la electroforesis se realiza en presencia de dodesil sulfato sódico y titriotreitol, se observa también 3 bandas de masas moleculares de 160, 89 y 60 kilodalton. Determine la composición subunitaria de la proteína. En este caso, la proteína que tiene una masa molecular de 400 kilodaltons cuenta con 4 subunidades que son de las siguientes masas moleculares, que serían 160, 90, 90 y 60 kilodaltons. Como se observa, existen 2 subunidades con igual masa molecular. Se dice que estas dos subunidades se podría decir que son posiblemente idénticas,
y que están unidas por uno o más enlaces de disulfuro. En la electroforesis con el dodecilsulfato sódico, dice que hay fragmentos de 180, 60 y 60 kilodaltons, que estos están unidos por interacciones no covalentes. En la subunidad de 100 kilodaltons del SDC se observa que observada pues en esta electroforesis está compuesta por dos unidades que son de aproximadamente 90 kilodaltons que están unidas por un puente de disulfuro. Estas, al estar en colocarlas con un agente reductor, estas se separan. En este caso, el agente reductor sería el ditiotreitol. En conclusión de todo lo que acabamos de mencionar, la proteína está formada por tres fragmentos, que en este caso serían 180, 60 y 60 kilodaltons, que estos fragmentos a su vez están unidos por interacciones no covalentes. Y en el fragmento de 180 kilodaltons, este es el que está compuesto por las dos subunidades de 90 kilodaltons, que estas dos subunidades están unidas por el puente de disulfuro. Problema 12. Punto isoeléctrico de la pepsina. Se da el nombre de pepsina a varias enzimas digestivas secretadas por las glándulas que recubren el estómago. Estas glándulas secretan también ácido clorhídrico que disuelve la materia en forma de partículas de la comida, permitiendo que la pepsina corte enzimáticamente moléculas individuales de proteína. La mezcla resultante de comida, ácido clorhídrico y enzimas digestivas se denomina quimo y tiene un pH cercano a 1.5. Inciso A. ¿Qué punto isoeléctrico predecería para las proteínas del tipo pepsina? Sería un punto isoeléctrico cercano a 1, ya que las proteínas de la pepsina tienen relativamente un punto isoeléctrico bajo, cercano al del jugo gástrico. Esto para permanecer solubles y un tanto funcionales en el estómago. Inciso B. ¿Qué grupos funcionales han de estar presentes para proporcionar este punto isoeléctrico a la pepsina? Son los grupos carboxilatos, porque cuentan con un punto isoeléctrico bajo, lo cual requiere un gran número de grupos cargados negativamente. Inciso C. ¿Qué aminoácidos pueden aportar tales grupos a las proteínas? Serían los aminoácidos como el ácido aspartico y el ácido glutámico. Problema 15. Purificación de una enzima. Un bioquímico descubre y purifica una enzima nueva generando la siguiente tabla de purificación. Inciso A. A partir de la información dada en la tabla, calcula la actividad específica de la solución enzimática después de cada procedimiento de purificación. En este paso, a partir del porcentaje de recuperación, que son las... En este inciso, a partir del porcentaje de recuperación de la actividad, que son las unidades, vamos a calcular el rendimiento porcentual y la actividad específica, que nos daría en unidades sobre miligramos. Para el paso 1 tenemos 4 millones de unidades entre 20.000 miligramos de la proteína, que esto nos sería como un resultado de 200 unidades sobre miligramos, que estos serían en el procedimiento de extracto crudo. Paso 2, que corresponde a la precipitación, tenemos 3 millones de unidades en la actividad, en la recuperación de la actividad sobre 5.000 miligramos de la proteína total, que esto nos daría como resultado 600 unidades sobre miligramo. En el paso 3, que corresponde a la precipitación, tenemos 1 millón de unidades sobre 4.000 miligramos de la proteína total, que nos daría como resultado 250 unidades sobre miligramos. En el paso 4, correspondiente a la cromatografía de intercambio iónico, en ese tenemos 800.000 unidades sobre 200 proteínas, sobre 200 miligramos de proteínas, que esto nos daría como un resultado de 4.000 unidades sobre miligramo. En el punto 5, que corresponde a la cromatografía de afinidad, tenemos 750.000 unidades entre 50 miligramos de la proteína total,
que esto nos daría 15.000 unidades sobre miligramo. Y por último, el paso 6, este corresponde a la cromatografía de exclusión molecular. En este encontramos 675.000 unidades entre 45 miligramos de la proteína total. Inciso B. ¿Cuál de los procedimientos de purificación utilizados con esta enzima es el más efectivo? Es decir, produce el máximo incremento relativo en pureza. La respuesta del inciso B es el paso número 4, que el paso número 4 corresponde a la cromatografía de intercambio iónico, ya que esta es la que da el mayor aumento en actividad específica. Esto porque se obtiene una gran cantidad de pureza en comparación a los demás procedimientos, pero esto sin tomar en cuenta los dos últimos, porque ahí pues está prácticamente pura la enzima. Inciso C. ¿Cuál de los procedimientos de purificación es el menos efectivo? En este caso corresponde al paso 3, que es la precipitación por pH, ya que en comparación al paso 2 se tiene una diferencia muy poca, que es de 100.000 miligramos. En esta se perdieron 2/3 de la actividad total del paso anterior, que el paso anterior correspondería al paso 2. Inciso D. ¿Hay alguna indicación basada en los resultados de esta tabla de que el enzima tras el paso 6 se halla puro? ¿Qué más se podría hacer para evaluar la pureza de la preparación enzimática? Sí hay alguna indicación, ya que la actividad específica no aumentó más después del paso 5. Esto obteniendo que el paso 5 y el paso 6 sean iguales, obteniendo una actividad específica igual. La electroforesis es una forma estándar para comprobar la homogeneidad y la pureza, pero la electroforesis en gel de la poliacrilamida en presencia de SDS. Problema 16. Diálisis. Una proteína purificada se encuentra en un tampón EPES a pH 7 con cloruro de sodio 500 micromolar. Una muestra de la disolución de proteína se coloca en un tubo hecho con una membrana de diálisis y se dializa frente a 1 litro del mismo tampón EPES con 0 micromolar de cloruro de sodio. Las moléculas e iones pequeños pueden difundir a través de la membrana de diálisis, pero las proteínas no. Al llegar la diálisis al equilibrio, ¿cuál es la concentración de cloruro de sodio en la muestra de proteína, asumiendo que no se producen variaciones de volumen durante la diálisis? Para realizar esto, vamos a realizar una operación, la cual sería para determinar los micromolares del cloruro de sodio. Vamos a realizar una regla de 3. Vamos a dividir los 500 micromolares del cloruro de sodio sobre los 1001 mililitros de la disolución y luego lo vamos a multiplicar por 1. Esto nos daría como resultado 0.1 micromolar de cloruro de sodio. Inciso B. Si la muestra original de 1 mililitro se dializara 2 veces sucesivas frente a 100 mililitros del mismo tampón EPES con 0 micromolar de cloruro de sodio, ¿cuál sería la concentración final de cloruro de sodio en la muestra? De nuevo realizaremos una regla de 3, dividiendo los 500 micromolares de cloruro de sodio sobre 101 mililitros y después multiplicándolo por 1 mililitro, dándonos un resultado de 5 micromolar. Este resultado lo aplicaremos en la segunda diálisis para obtener los micromolares de cloruro de sodio, dividiendo los 5 micromolares sobre 101 mililitros, de nuevo multiplicándolo por 5, dándonos un resultado de 0.05 micromolar de cloruro de sodio. Problema 17. Purificación de péptidos. A pH 7, ¿cuál sería el orden de elusión de los 3 péptidos siguientes de una columna llena de polímero intercambiador de cationes? Sus composiciones de aminoácidos son las siguientes para la proteína A, la proteína B y la proteína C. El orden de elusión es de la siguiente manera. Primero eluye la proteína C, seguida la proteína B y al final la proteína A. ¿Por qué sucede de la siguiente manera? Porque la proteína A cuenta con una carga neta positiva, la proteína B
no tiene una carga neta en pH neutro, y en cambio la proteína número C, esta cuenta con una carga neta negativa. Esto sucede porque hay más residuos del ácido glutámico y el ácido aspartico que los residuos que se encuentran de la lisina, la arginina y la estinina. Para explicarlo mejor, la columna que se utiliza para esta purificación de los péptidos es una columna llena de polímero intercambiador de cationes, que esta columna cuenta con un polímero que está cargado negativamente. Entonces, al estar cargado negativamente, favorecerá que la proteína C interactúe más débilmente con la columna, haciendo que ésta lo huya primero, después el huya B y al final el huya A. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o duda sobre la exposición, lo veremos en clase más adelante.